En esta hora vamos a concretarnos a estudiar la palabra del Señor, y vamos a estudiar algo muy importante de las cosas que están pasando hoy en nuestro mundo, para que podamos entender realmente en qué tiempo estamos viviendo. Esto es algo muy importante. Hay muchos movimientos en el tiempo del fin, y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes, como cristianos, como pueblo remanente, tenemos que nosotros entender el contexto del tiempo para que no nos arrastren las corrientes del fin del tiempo del mundo que pueden dañarnos o pervertirnos. Que Dios les bendiga a todos los que se están integrando a esta programación. Pues bien, hermanos, creo que hay que abrirle un poquito más para que se vean todas las letras. Estudiamos hoy entonces un tema que hemos dado, pero muévele tantito. Un tema muy importante que ya hemos dado, pero que es importante estudiarlo, porque la vez pasada no teníamos una transmisión que aunque esté más chico y se abra más la pantalla, pero que se ve, para que puedan leer los hermanos y me vea yo un poquito más, a ver si hay. Ábrela, entonces ábrela tantito, no mucho. María Díaz también, bendiciones, hermana Felicita. Ahí no se ven las letras completas. Ábrele tantito. Ahí se ve completo. Aquí no. Bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzan a ver, porque ahí no se ve completo, pero ustedes digan cómo se ve, hermanos, si se ve bien la imagen, para que puedan leer las citas que vamos poniendo en la pantalla. Sí. Ya viene el título, ya te pongo aquí. Y cuando yo le voy moviendo para que se pueda ver bien. Muy bien. Vamos a estudiar acerca de las cebas del tiempo del fin. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Buenas noches, hermana Amparo. Bendiciones. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Primera de Timoteo 2:13 al 14. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Bien, la sierva del Señor menciona Testimonios Selectos, tomo 2, la página, el capítulo número 5. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? ¿Qué fue lo que sucedió con Eva? El momento más importante, más, como dijéramos, cumbre especial, el momento más delicado que de la vida de todo el planeta. Bueno, la sierva del Señor dice que fue la curiosidad de Eva, hermana Lourdes, que Dios me la bendiga. La curiosidad de Eva, en vez de huir de aquel paraje, se detuvo a escuchar cómo hablaba una serpiente, sin ocurrírsele que bien podía ser aquel enemigo caído quien se valía de la serpiente como de un medio de comunicación. ¿Sí? Ahora, algo muy interesante es que a la primer pareja, Adán y Eva, ya se les había indicado que había un ángel que se había revelado en el cielo y que estaba yendo a todos los mundos para poder hacer fracasar la creación de Dios.
Entonces nos imaginamos que Adán y Eva esperaban que la presencia de un ángel, pero no vieron a un ángel. Vio Eva a una serpiente. Satanás se valía de la serpiente como un medio para engañar. Y de esa manera precisamente así se presenta en todo momento y en todo lugar. Quien hablaba era Satanás, no la serpiente. Eva quedó nada si se le hubiese sido un imponente personaje en figura semejante al de los ángeles y aparecido a ella y parecido, seguramente se hubiera puesto en guardia. Pero ella no vio un ángel, vio una serpiente que hablaba. Eva se había creído capaz de discernir entre lo justo y lo injusto. La lisonjera esperanza de alcanzar un de conocimiento la había inducido a ver en la serpiente una amiga especial muy interesada en su bienestar. Esta es una historia muy triste, pero al mismo tiempo una historia muy importante donde se destacó el poder y la gloria de Dios hasta nuestros días. Si hubiese ido en busca de su esposo y hubiesen referido ambos a su hacedor las palabras de la serpiente, se hubieran librado al punto de su astuta tentación. Aarón, bienvenido también. Pero bueno, eso pasó, es historia pasada. El hubiera no existe porque ya se dio un golpe. Eso fue el actos aparentemente inocentes y simples que la llevaron a Eva a un momento de terribles consecuencias por la desobediencia. Pero bueno, ¿qué sabemos de Eva? ¿Qué entendemos acerca de ella? Su primer nombre fue el que Dios le dio el día en que la creó, una designación que solo Dios dio y la llama Adán, varona, Génesis 5:2. La palabra indica lo que ella era literalmente, un ser que viene de la tierra, como el nombre de Adán, también el nombre de ella era Adán, varona, varón y varona. Su segundo nombre fue dado por su marido en el día en que se conocieron, pero al instante sabía que esta era hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice la Escritura, y carne de mi carne. Con el fin de nombrarla, Adán tomó el nombre que Dios le había dado y le añadió un prefijo para indicar sacado de. Él dijo, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. Pero también le llamaron Eva. Ella recibió este nombre después de que el mundo se vino abajo, después del pecado y después de que habían sido expulsados del hermoso jardín, le pusieron Eva. Los únicos dos habitantes, por cierto, Eva significa madre de todos los vivientes. Los únicos dos habitantes del planeta estaban solos y se miraron sabiendo que no había manera de regresar al ayer. Fue entonces que Adán llamó el nombre de su mujer Eva, Génesis 3:20, una palabra que significa vida. Madre de todos los vivientes, hermana Alison, Dios le bendiga. La Biblia solo nombra a 3 hijos. Estamos tratando de conocer cómo era Eva en su persona y las cualidades que muchas veces no se dan a conocer ni se estudian y solamente se le señala como culpable del pecado, como la mujer pecadora. Pero la Biblia dice que ambos pecaron y además dice que Adán no fue engañado. Sin embargo, incurrió también en el pecado. O sea, no podemos nosotros condenar a Eva y no condenar a Adán. Los dos fueron condenados. Pero bueno, esto no es una crítica para ellos. Estas son lecciones que hoy tenemos que obtener porque estamos en el tiempo del fin. La Biblia solo nombra a 3 hijos. Pero la Biblia dice claramente que Adán
y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, Génesis 5:4. Acuérdense que la Biblia es un resumen y no viene todos los detallitos que sucedieron, está resumido. Eva era biológicamente capaz de tener hijos no más de 2/3 de su tiempo, y que tuviera un solo hijo cada 5 años, ella daría a luz a más de 124 hijos, porque vivió más de 900 años. En esa época vivían muchos años. Entonces, se cree y se calcula que, de acuerdo a su lapso de vida, un promedio de que tuviera un solo hijo cada 5 años, ella daría a luz más de 124 hijos. Adán por eso la llamó vida. Y Eva en verdad merecía ese nombre, porque bebé tras bebé fue colocado en sus brazos y los guió hacia su adultez. Fue la primer madre, la primer mujer. Qué privilegio de esta persona. Sin embargo, Eva vio algo más, algo que dio perspectivas a su habilidad dar vida. Y en medio de que ella daba vida, también vio la muerte. Algo muy triste. Candy, bienvenida, Candy. Bienvenido, hermano Froilán, también. El hermano José Díaz, también bienvenido. Cuando Caín mató a su hermano, Eva perdió a su primogénito. ¿Se imaginan ustedes? Eva aparentemente perdió la esperanza. También Abel tenía algo especial que reflejaba el carácter del Mesías. Las personalidades que tenían los hijos en aquel tiempo eran especiales y no había avanzado el pecado tanto y la degeneración, que eran hermosos, grandes y longevos. Pieles sonrosadas, sanas, y su alimentación muy sana también. Ellos se comunicaban con los ángeles, platicaban y los veían. Hermana Silvita, Dios le bendiga, bienvenida. Entonces, hermanos y amigos, algo relacionado con la promesa de Dios de que un día usaría a su hijo para aplastar la cabeza de la serpiente, Eva apenas estaba comprendiendo el concepto del Mesías y el hecho de por qué se salvaría, dice el apóstol Pablo, teniendo hijos. No es que se salve una mujer por más hijos que tenga, sino porque de uno hijo de su simiente, de uno de sus simientes saldría el Salvador. Eso es lo que quiere decir. Hermana Esmeralda, Dios le bendiga. Eva soñaba con caminar en el Edén después de que salió tristemente por la desobediencia. Nuevamente, gracias a alguno de sus hijos, ella tal vez pensó que Abel podría ser ese redentor, porque por medio de uno de los hijos de Eva, ella regresaría al Edén. Por eso dice la Biblia que sería salva teniendo hijos. Lo único que sabemos con certeza es que su esperanza fue restaurada a través del nacimiento de otro niño, porque Caín le mató a Abel. Abel muerto, y su sangre clama, dice el apóstol Pablo, que todavía su sangre clama, pero Caín quedó marcado, y en ese momento Eva perdió a sus 2 hijos principales. Triste consecuencia rápida de la desobediencia. Y aunque no etiquetamos a Eva, ni tampoco a Adán, porque ya lo que pasó, pasó. Hoy se viven las consecuencias de esos pequeños detalles del pecado. Cuidemos esa parte. Los matrimonios, las familias tienen que estar muy atentas, porque Satanás trabaja allí para destruir la iglesia y la fe en Dios. Eva tuvo otro hijo llamado Set. Aquí había otra semilla como la primera, Génesis 4:25 al 26. Esta fue la línea de sangre a través del cual Dios cumpliría su promesa de restaurar el paraíso de nuevo, Lucas 3:38. Aunque el nombre de Eva fue vida, todo lo que pudo dar en sus cuerpos destinados era para morir, porque todos morían, porque fue la consecuencia del pecado. Eva misma murió, y Adán también, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y empezó la lucha del conflicto entre el bien y el mal. A través de Set, un hijo finalmente vendría, uno que daría la vida abundante, Juan 10:10. Alguien que traería el cielo
y la tierra de nuevo. Apocalipsis 21:3, una promesa viva de Dios que se tendría a través del Hijo de María, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Entonces, Eva, cada vez que tenía un hijo, decía, ¡ay, Jesús! Tenía otro hijo, Eva, y decía, ¡ay, Jesús! Porque esperaba que uno de ellos fuera el Salvador. Pues no le dijeron cuánto tiempo pasaría hasta que viniera el Hijo de Dios realmente. Jesús el Salvador, que nació de María, concebida por el Espíritu Santo. Eva era perfecta, pero cayó en la trampa del enemigo. ¿Sí? Cayó en la trampa. Fue perdonada. Y en sus largos años de vida tuvo la oportunidad de desarrollar dones, talentos para reedificar su casa. Dice el proverbista, la mujer sabia edifica su casa. Ahora, la gente siempre recuerda lo negativo de Eva. Pero el Señor la perdonó, la restauró y por medio de uno de sus hijos la restauró y nos restaura a todos. Pero hay cosas importantes. Eva, a pesar de sus detalles, perdonada y restaurada, llegó a ser una gran consejera, la primer mujer y primer madre, gran esposa, una persona refinada, pulcra, santificada en todos los aspectos de su vida. En su vida estaba en las manos de Dios, ya no tuvo error y eso le hizo vivir el mundo como si fuese la atmósfera del Edén. Tuvieron que vivir hasta ese extremo, pero fueron obedientes y fieles hasta el día de su muerte. Así que Eva tiene grandes privilegios como mujer. Número 1, fue creada con un propósito. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea o adecuada. Génesis 2:18. Una mujer, hermanos. Giovanni, Dios te bendiga. Hermana Artemisa también, el Señor le bendiga. Hermanos, privilegio de ustedes, queridas amigas y hermanas que nos escuchan. Toda mujer es creada con propósitos, así como Eva. Toda mujer está diseñada para servir a Dios y ser una ayuda idónea para su pareja. La palabra idóneo o idónea significa exactamente la bendición de Dios que encuadra en el desarrollo de un matrimonio y una familia que Dios bendice. También Eva, otra de las cualidades muy interesantes que ella tenía, hermanos, es que ella fue amada por su marido. Lo dice Génesis 2:23 y 24. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí fue el primer matrimonio y su marido la amó, dice. Y esta presentación de dos géneros, varón y hembra, y cuando se unen en el santo estado del matrimonio, representa, esta es una figura especial, espiritual y moral, que representa la unión entre Cristo y su iglesia. Por eso dice Efesios 5, que el hombre debe amar a la esposa hasta la muerte, como Cristo amó a su iglesia. Así que ella fue amada por su marido. Además, otra bendición que tuvo Eva es que fue revestida de gracia y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. O sea, que aunque Eva incurrió en un error y luego su marido, y aunque su marido no fue engañado, Eva no tuvo una condenación mayor, pero sí tuvo una bendición igual. La bendición de Dios reviste de gracia todo aquel arrepentido y que confiesa sus pecados. Entonces, Eva fue revestida de gracia. Quiere decir que aunque ellos fracasaron, tuvieron un perdón eterno, porque Dios así los perdonó. Mari, Dios te bendiga. Saludos, Emir, allá en México. Entonces, amigos y hermanos, otra cualidad de esta mujer tan prominente de la Biblia es ser madre de generaciones. Licenciada Vicky, mucho gusto, bienvenida.
madre de generaciones. El hombre le puso por nombre Eva, su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¡Qué privilegio! Ser la madre de todas las generaciones. Génesis 3:20. También Eva tuvo otra cualidad y una bendición maravillosa que menciona Génesis 3:15, la portadora de la promesa. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. El plan figurativo del conflicto que es entre la mujer y la serpiente nace precisamente de esa lucha que tuvo y que se ve ahí con Eva, pero que ella tenía la promesa, porque de su simiente saldría quien le aplastaría la cabeza, a la serpiente. Y esto es muy interesante, hermanos. Teli Martínez, bendiciones. ¿Desde dónde, Teli? ¿Dónde estás? Bien, entonces, hermanos, eso hizo que la imagen de la mujer en la teología, en la Biblia, en todo el universo, fuera una personalidad virtuosa, importante, necesaria, idónea. Por esa razón, dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de vida, no de mal, todos los días de su vida. Proverbios 31:11-12. Anda en busca de lana y lino. Gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Proverbios 31:13-15. Calcula el valor del campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Proverbios 31:16-19. Hermanos, qué maravilloso la inteligencia y las virtudes de una mujer tan valiosos, que Dios ha dejado dones específicos en ellas. Así que es tan importante entender que requieren, si Dios le da un reconocimiento importante a ellas, si el Señor Jesucristo las toma en cuenta, nadie puede menospreciar a una ni a ninguna mujer. Nadie. Es un privilegio, hermanas y amigas, haber sido mujeres. No estamos menospreciando a los hombres tampoco y entrar en un conflicto de géneros, de ninguna manera. Para Dios todos somos instrumentos de bien y para el bien de la obra del Señor. Todo esto es importante. Hermana Elisa, que Dios le bendiga. Hermano Magín, cuánto gusto, bendiciones. Entonces, hermanos y amigos, todo esto es un diseño que en medio de la imperfección, en medio del pecado, el esfuerzo y la consagración y el temor a Dios de una mujer destacan la gran virtud de ellas. La gran virtud de ellas. Pero también tenemos que ser realistas de las cosas que estamos viviendo en el planeta. Del contexto en el que estamos viviendo, que es algo difícil, porque estamos viviendo un tiempo del pecado que dura 6,000 años y estamos llegando al fin, donde se destaca de manera muy alevosa la maldad y la perversidad, de tal manera que Satanás está trabajando fuertemente en esta área. Pero la perversidad de Satanás es tan terrible que en cada generación siguen manchando y envenenando a la sociedad y a todo el mundo con el drama del pecado en el Edén, que le dio éxito cuando hizo caer a Eva. Hizo dos cosas muy importantes Satanás hizo en el Edén. Usó el nahualismo, un animal que le sirviera para presentarse ante la mujer, y usó a la mujer para que por ese medio entrara el mal, y luego al hombre. Entonces tenemos que entender y colocar los pies en la tierra, que aunque haya virtudes, dones y talentos tan hermosos en una figura especial que Dios dejó en una mujer,
que es la ayuda idónea para un hombre, que debe respetarla y amarla, y que la mujer debe respetar y amar al hombre, porque ese es el amor que viene de Dios, se debe manifestar de esa manera. Es interesante ver que estando en el mundo contaminado por el pecado, muchas cosas se han pervertido en esta sociedad. El drama del pecado en el Edén le dio éxito a Satanás a través de la serpiente y al hacer caer a Eva en pecado. Satanás sabe que las mujeres tienen un poder de influencia para el bien o para el mal. Por lo tanto, él trata de alistarlas en sus causas. La Biblia menciona en los evangelios cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, no rechazó a los niños, no rechazó a los jóvenes, no rechazó a nadie, ni mucho menos menospreció a una mujer. De ninguna manera. No las menospreció. Al contrario, las destacó y las exaltó por su fe, por su humildad y por su servicio, por el amor a Dios. El pequeño descuido de Eva ha sido su arma. Satanás siempre pone eso en cada cultura, en todas las sociedades, en los sistemas, aún en las denominaciones, en las religiones. Ese es su arma de ataque. En mujeres claves en la historia del mundo, de la sociedad y de la iglesia, siempre Satanás está trabajando. Así como hubo mujeres prominentes, virtuosas y con alta capacidad de servicio para Dios a lo largo de la historia, que dejaron un testimonio poderoso del poder de Dios y de su amor, también hay muchas mujeres buenas en la Biblia. Muchas. Hay una lista extraordinaria de mujeres buenas y que dejan un ejemplo y que han dejado huella en el camino donde han pasado como peregrinas siendo fieles a Dios, ya sean solas, ya sean mujeres quizás estériles, mujeres que fueron engañadas, perseguidas, despojadas, pero hay fe de ellas tan fuertes como la de Noemí, la de Ruth, la de Abigail, mujeres importantes de la Biblia, entre muchas otras. Pero también hubo mujeres usadas por el enemigo para engañar y confundir y destruir. Malas mujeres en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las malas mujeres en la Biblia? Hermana Hortensia y José Luis, Dios les bendiga. Maurice Eche Deisny, Dios les bendiga. Ezequiel Yamarico, Dios les bendiga. Hermanos, mujeres malas en la Biblia destacan como algo en particular, como recordando que aunque hay virtud y dones y bendiciones en mujeres, si alguien se descuida y se aparta de Dios, puede ser un instrumento del enemigo totalmente. Por ejemplo, recordamos a Atalía, esta mujer espantosamente malvada. Dice Segunda de Reyes 11:1, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó a toda su descendencia real. Atalía, maldad sin límites. Como ella quería ser suplente de su hijo como reina, pero no le tocaba a ella sino a los hijos de Ocosías, mató a sus nietos, hermanos, destruyó a toda la prole, a sus nietos los destruyó, y entonces llegó a ser una mujer, llegó a reinar de manera perversa y dolosa. No olviden este nombre de Atalía, que fue una de las mujeres más perversas de la Biblia, pero no fue la única. También tenemos a Jezabel. Jezabel es como hablar de un capo criminal de la mafia. Extorsión, genocidio, asesinato, idolatría, chantaje. Su fuerte personalidad dominó a su esposo. Él pudo haber sido el rey y haberse destacado como uno de los mejores reyes de Israel, pero ella lo corrompió, lo prostituyó y a su pueblo. Hay pocas dudas acerca de quién mandaba ahí. Ella, había un rey, pero ella era la que traía las faldas. Qué triste, hermano. Si había un rey, tenía que haber respeto y orden porque eran ungidos por Dios. Sin embargo, esta mujer tan perversa destruyó. Y de Jezabel, hermanos, precisamente de Jezabel nace lo que hemos de tratar dentro de un momento, que es lo que trae polémica y mucha confusión en el tiempo del fin por el hecho del movimiento ecuménico en el movimiento feminista que viene de Jezabel.
De Jezabel vienen aquellas mujeres que usan la vanidad para ostentar y para cautivar a sus novios, maridos y poder destacar en la prostitución. Viene de Jezabel. La idolatría, el paganismo, el genocidio, el asesinato, el chantaje. Una mujer. Tristemente así es. Si ustedes pueden ver la historia que se revela ahí en Primero de Reyes. Hermanos, pero hay otras mujeres también. Jezabel es otro tema, no nos vamos a detener mucho tiempo allí, pero de ahí viene que ella era, ¿saben qué cosa era Jezabel? Sacerdotisa de Baal. Una de las únicas mencionadas como las sacerdotisas. El santuario del Señor no tenía sacerdotisas, solamente sacerdotes, pues ella era sacerdotisa del paganismo. Hermanos, hubo otra mujer también que destaca como una mujer no buena. Jueces 16, 4 y 10. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes filisteos le fueron a decir a ella: engaña a Sansón y averigua el secreto de su gran fuerza. ¿Y qué hizo ella? Precisamente usando chantaje, usando lo lisonjero, usando toda su astucia de mujer, cautivó a un pobre hombre que era fuerte físicamente, pero débil moralmente, débil de carácter, que le dijo todos los secretos de su fuerza, que no eran otra cosa que destacar, menospreciar el poder de Dios a través de su espíritu. Y entonces esta mujer lo dejó sin pelo a este personaje, totalmente. Y entonces vinieron los filisteos y se lo llevaron, y ella quedó con mucho dinero. Otra mujer, ella salió y le dijo a su madre: ¿qué pediré?, le dice Salomé. Y ella contesta: la cabeza de Juan el Bautista. Marcos 6:24. Herodías era de Edom, descendiente de Esaú. Herodías era en realidad la mujer del hermano de Herodes. Estaban en adulterio, en promiscuidad, y como Juan el Bautista lo mencionó y lo denunció, le cortaron la cabeza. Pide la cabeza de Juan el Bautista, madre e hija. Terrible, hermanos. Madre e hija. Aquí destaca bien en los eventos finales que Babilonia y sus hijas piden la cabeza del pueblo de Dios. Y entonces les será dado también. Mujeres que reflejan la gran apostasía y la ramera de la religión mundial. Hermanos, hay muchas otras mujeres mencionadas, pero nos quedamos aquí para poder destacar que hay un problema en el tiempo en el que estamos. Hay estereotipos, imágenes donde muchas mujeres actualmente están tomando un modelo y no se van con el modelo correcto, están yendo con los modelos de la liberación, los modelos de la perversidad, del libertinaje y del empoderamiento para ser alguien en medio de la lucha de los géneros. Con la bandera de tener justicia, recuperar su valorización, su respeto, evitar su desprecio y la discriminación, el enemigo, Satanás, ha aprovechado el momento del empoderamiento de las mujeres y la está llevando al extremo de pelear por las igualdades y la supremacía y diversos intereses totalmente fuera de los principios de Dios. Únete al cambio, dicen ellas, y cuando levantan el puño y en alto significa rebélate, oponte, defiéndete, destruye, odia, ten rencor, busca justicia por tu propia mano. Y aquí viene un proyecto que se llama el movimiento feminista. Dice Gálatas 3:28, no hay aquí judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay hombre ni mujer, o macho ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este es el texto más usado por el movimiento de la liberación femenina, por el movimiento también LGBTG, que ya hemos estado hablando acerca de eso. Y entonces ellos destacan que Dios está de acuerdo con la liberación femenina, que está de acuerdo con el movimiento feminista, que está de acuerdo con la lucha de géneros, y que no hay ningún problema en que una mujer pueda destacarse en diversas áreas y esferas del mundo, que aunque no le correspondan. Hay algo muy importante que mencionar aquí.
Este texto habla en los planos de la gracia, de la justificación por la fe. ¿Sí? No está hablando de cultura, ni está hablando también de la unidad de género o la igualdad de género, de ninguna manera. En la Biblia encontramos que cada género tiene sus roles, su modelo, y entonces tienen la práctica y el desarrollo de una vida en armonía. ¿Sí? Eso es lo que viene en la Biblia. La Biblia no habla de esa, no promueve la desigualdad. Gálatas 3:28 de género, no, de ninguna manera, sino dice que la justificación por la fe, todos entran, no hay alguien menos ni alguien más. Hoy el movimiento feminista es un instrumento para desestabilizar sistemas, gobiernos, educación y religión del mundo. Las mujeres, Dios las hizo fuertes, frágiles, por ejemplo, son tan fuertes ellas, y pues la pregunta es, ¿será que un hombre podría sobrevivir a dolores de parto? Imagínense un hombre con dolores de parto, si a veces tienen una simple gripita y sienten que se les va la vida. O un dolor de muela, ¿verdad? Sí, yo tengo un dolor. O el ciclo mensual de la mujer. ¿Se imaginan que el hombre le pasará todo eso? Si a veces por cualquier cosa ya se está quejando, y no estoy menospreciando al hombre, ¿sí? La mujer por su naturaleza muchas veces sabe esconder el dolor, pero hay que recordar que Dios les dio un rol. Hoy el enemigo las ha puesto en el ring de lucha, de box, en un estadio de fútbol, en un teatro, en películas donde venden su cuerpo. Motivándolas a decir si pueden. La ponen en una cámara, en una plataforma política. Las exponen como grandes constructoras. Las ponen allí en roles que no les corresponden. Imagínense, aunque muchas ya están convertidas a eso, las mujeres y su sistema metabólico no fueron hechos para los golpes. Ni tampoco el hombre, pero se ve en una mujer muy extraño. Su delicadeza, la Biblia dice que la mujer es como un brazo frágil, ¿sí? Como un brazo frágil. Y entonces es importante comprender que hay roles especiales en la mujer, ¿sí? No fue hecha para ciertos deportes, por cierto que ningún deporte está respaldado por la Biblia y el espíritu de profecía. Otra cosa es el ejercicio. Pero cuando vemos a las mujeres allí como que se han rebajado con tal de contender con el género. Mujeres rudas, ásperas, toscas, con muchísima fuerza, usadas para competir. Es un grave error. Para lastimarse, para vengarse, para descargar todo lo que traen dentro. Es muy triste lo que vive el mundo en esta época, y que muchos en la sociedad lo están respaldando. Sí, hermano Froilán, exactamente. Gracias por su comentario. ¿Cuántas hacen uso de muchas otras cosas donde no es natural que se haga? Aunque lo hacen, porque cualquiera que no conozca los principios puede ofenderse por lo que estoy mencionando, pero yo no estoy hablando en contra de ellas de manera personal, sino de los principios y cómo Dios hace e hizo a la mujer. Se las ve haciendo carreteras, manejando maquinarias pesadas, muchas otras cosas que no van de acuerdo a los principios de los cuales Dios las creó. Y entonces hay alguien que las empujó hacia las acciones modernas en el trabajo, en la sociedad, en la industria, de tal manera que dejaron sus hogares, y hay más huérfanos y más niños abandonados, medio cuidados por los abuelos, las estancias infantiles, cuando las mamás ya no ven cuando caminan, cuando les enseñan a ir al baño, cuando empiezan a decir palabras. Han perdido precisamente esos momentos tan bonitos del desarrollo de la educación de un niño que depende de una madre.
La revolución industrial encareció la vida y fomentó el consumismo y activó las mujeres para que pagaran impuestos, porque ellas estaban en casa. Si ustedes van a la Biblia, el rol de una mujer es maestra y madre, conductora y disciplinadora de un hogar y de los niños, llevándolos al buen camino. De ella depende mucho esto. No había forma de que esto sucediera si ellas seguían en casa. Entonces las supuestas necesidades las hicieron salir de casa para trabajar y ganar más dinero, sin darse cuenta que la usaron para digregar y para destruir la familia. Los hijos los cuida la nana, la guardería, o la televisión, o los juegos infantiles, o el celular, o el iPad, y la tableta. Hoy pelean por sueldo las mujeres, los derechos, los sindicales, por jerarquías. Quieren ser presidentas, lideresas sindicales, directoras, jefas, hasta pastoras quieren ser. Y entonces hay un movimiento que habla acerca del empoderamiento femenil de los últimos días. Siempre se ha destacado, hermanos, siempre se ha destacado que, sí, he oído eso de Chile, hermana Gina, y he escuchado mucho del machismo. Efectivamente, sí, todo eso es cierto, pero el mismo machismo, lo que quiero destacar aquí, lo vamos a ver poco a poco, es que hay un empoderamiento de la mujer por el hecho de el desprecio, el despojo, el menosprecio, la injusticia, el maltrato y la violencia. Todo eso está mal y debe ser condenable. Es condenado. Sin embargo, Satanás es tan astuto que primero induce a las culturas y a los hombres con el machismo a destruirlas, su personalidad, su valía, las desprecia, las menosprecia y las hace menores. ¿Sí? Entonces Satanás es tan astuto, tiene una mente diabólica, inteligente para el mal. Como vio que de repente era tanto el menosprecio, era tanto el desprestigio hacia ellas, de repente levantó un movimiento por los mismos hombres. Esto surgió de Satanás a través de los hombres, y entonces empezaron a inducirlas a ellas a defender sus derechos, su libertad y tantas cosas, que empezó el famoso empoderamiento y derechos de la mujer, que las ha llevado a extremos en los últimos días. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer lo que son las damas, las mujeres, que son hijas de Dios y merecen todo el reconocimiento y el respeto por la habilidad y la virtud y porque son damas, pero al mismo tiempo no podemos nosotros entrar en una búsqueda de justicia humana aquí en la tierra con un empoderamiento que las está llevando a luchas estratosféricas, tratando de vencer al otro género, el empoderamiento femenil de los últimos días. Y la Biblia menciona claramente esto en el capítulo número 3 y verso 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, dice, no tienen experiencia, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Y hay tantas otras cosas que menciona la Biblia acerca de cómo, así como hubo mujeres buenas, hubo mujeres que arrebataron el poder y destruyeron en vez de edificar. Las vírgenes vestales, por ejemplo, las sacerdotisas que guardaban el fuego de Roma, el mundo pagano tenía sacerdotisas que estaban combinadas con la brujería. Y entonces hoy, cuando vemos los grandes activistas que están moviendo al mundo para desestabilizar los gobiernos, destruyendo, haciendo desmanes, tratando de hacer justicia con su mano, este no es el método del Señor. No es el método del Señor. Sí, el capítulo número 5 del libro de Efesios destaca cómo debe ser una mujer sujeta a su marido, exactamente. Pero también hay que comprender algo más, hermana Elisa Vázquez. También si leemos un poquito más abajo, aunque no es exactamente el tema, no es el matrimonio, sino es este movimiento, dice: sujetaos los unos a los otros, porque a los hombres de repente les parece muy fácil decir, aquí la Biblia dice, sujétese cada quien a su marido.
Y entonces el hombre, ¿a quién se sujeta? ¿Sí? Debe haber una sujeción armoniosa, porque son ayudas idóneas. No imponer, sino juntos buscar la voluntad y la dirección divina. Pero bueno, esto está sucediendo en el mundo. ¿Y qué hay atrás de todos estos movimientos donde se mueven millones y millones de mujeres? Chiapas, España, Brasil, Chile, Ciudad de México, abarrotan las calles y las llenan de pintura. Y bueno, una situación que este mundo está dando sus últimos momentos, ya no le queda mucho tiempo. Entonces el enemigo de las almas, a través de los derechos de las Naciones Unidas, derechos de la mujer, que bien pueden ser bien equilibrados, los ha hecho con un fanatismo exagerado, para poder defenderse a costa de lo que sea, de la fuerza, del desorden y de lastimar y de matar si es posible, porque hay movimientos fuertes en este aspecto, hermanos. Por ejemplo, tenemos a las witch. ¿Qué son las witch? La conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, así se llaman, y estas son sus siglas. Investíguenlo. Se llama witch. La conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. Tras este satánico nombre se escondía un colectivo de mujeres que desde 1968 hasta 1970 hicieron un feminismo de guerrilla en diferentes partes del mundo. Pero miren de dónde vienen ellas. Reunión nocturna, hechizos, maldiciones. Desde la witch, la brujería transforma un discurso de empoderador de la mujer. No viene de nada bueno todo esto, hermanos. Esto lo está moviendo Satanás, el enemigo de las almas. Es cierto que la mujer tiene derechos, tiene valor, tiene que tener justicia, tiene que ser valorada, tiene que ser reconocida, tiene que ser ayudada, sustentada, pero no se hace a través de un activismo del mal. Y para ser exactos, hermanas que nos escuchan, que yo sé que no tienen ese problema, tenemos que ser realistas aquí. En este mundo y el fin del mundo en el que hemos entrado, nada será fácil de la solución. Todo se volverá un caos. Entonces, ante ello, yo he predicado varias veces esto y lo repito una vez más. El que busca justicia para la ecología, justicia del trabajador, en los movimientos, grandes movimientos sindicales, justicia en los gobiernos, las injusticias de los demasiados impuestos y sobreimpuestos, de la violación y el ataque de los niños, los activistas por el clima, los activistas feministas. No se va a lograr nada. Todo esto está empujado para desestabilizar al planeta, hermanos, y usar como borregos y borregas a todos para que se pongan en contra de todos los sistemas y entonces sea un total caos mundial. La justicia que nosotros tendremos es cuando Cristo venga. Él pondrá las cosas en su lugar. Mientras tanto, en nuestra esfera, en nuestro contexto, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro entorno familiar, vecinal, hagamos lo correcto delante de Dios. No vamos a cambiar al mundo. Nosotros tenemos que cambiar para que el mundo sepa que el Señor nos ha enviado. Lo estudiamos ayer. No podemos. Hagamos lo correcto en nuestra esfera, pero este mundo nadie lo cambia. Ya entró en un caos y se están moviendo los géneros y las guerras, levantamientos, empoderamientos y destrucción. Todas estas cosas que vemos, hermanos, a mí me dan lástima ver a las mujeres, cómo las usan para ir a esas manifestaciones tan grandes y cuando realmente logran poco, y muchos intereses por los cuales van, es para desestabilizar los gobiernos, los sistemas, y saben para algo más, para establecer el nuevo orden mundial. ¿Y saben para qué más? Para abogar por la liberalidad y el derecho que tiene una dama hasta de abortar. Entonces no son cosas tan buenas. Sí hay que tener y buscar los derechos y la justicia de la mujer, pero no se va a hacer en el mundo. Solamente la venida de Cristo resolverá
todos los defectos y las injusticias que este mundo contaminado por el pecado nos da. Estos son las witch, hermanas, que se preparan con hechizos, maldiciones, brujería, y de esta manera quieren transformar en un discurso empoderador de la mujer. El feminismo tiene una historia de brujería, largas capas negras, caras desfiguradas por un maquillaje diabólico. Las witch eran a fin de cuentas brujas del siglo XX. Sus armas eran las acciones directas, el boicot, las manifestaciones y por supuesto los hechizos y aquerralas. Las witch nacieron durante la segunda ola del feminismo por una división del colectivo New York Radical Women en dos grupos diferenciados. Las witch estaban interesadas en un feminismo social, político, de acción directa, a un feminismo de guerrilleras. En los últimos meses y semanas, no tiene mucho, hermanos, creo la semana pasada, hicieron una manifestación y estaban rompiendo todo lo que estaba a su paso, hasta los edificios y los monumentos históricos fueron lastimados, llevaban martillos, picos, machetes. Eso no es normal ni está respaldado por la palabra de Dios. De ninguna manera, no es normal. Y entonces quisiéramos, hermanas, que nos apartemos de todas esas cosas, especialmente las damas. No se puede apoyar un movimiento así, provocado por el mismo sistema que los lleva al nuevo orden mundial. Sus apariciones públicas estaban en medio de camino entre las protestas y la performance artística. Sí, el 8 de marzo, miren cómo surge. Sus apariciones públicas estaban en el medio de un camino entre la protesta y el performance artista. Fueron pioneras en la unión de texto e imagen con la intención de salir en la prensa y así viralizar su mensaje. ¿Cómo? Actuando como brujas, lanzando maldiciones delante de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, mediante plantones públicos, donde aquí yo no pongo las escenas, hermanos, donde se quitaban las ropas y hacían escenas horribles, perversas, cuando una dama debe tener pudor y debe tener cuidado. Eran como mujeres poseídas, activistas, guerrilleras, feministas y brujas. No es algo casual. A finales de los años 60, feministas como el movimiento de liberación de la mujer, las brujas siempre han sido sinónimos de poder y de fuerza, mujeres que vivan fuera de las normas, buscando la sabiduría de adentro del infinito. Las witch significan romper el concepto de mujer como criatura biológica, sexualmente definida. Implica la destrucción de género. Ellas están en contra de todo, hermanos, en contra de todas estas cosas. Esto tiene una historia. La semilla que dio origen al Día Internacional de la Mujer Trabajadora se sembró en dos acontecimientos. El primero en 1857, tratando de usar el poder y la rebelión para poder buscar sus derechos. Cuando miles de mujeres neoyorquinas de la industria textil se declararon en huelga por su pésima situación laboral. Las llevan a la industria y las hacen esclavas. No les pagan lo que ellas deben ganar y al mismo tiempo trabajan mucho descuidando su hogar. Qué triste. El segundo, en 1908, cuando las trabajadoras de la fábrica textil Cotton New York se declararon en huelga y a modo de represalia el dueño provocó un incendio causando la muerte de 129 mujeres. 129 mujeres. Aquí quiero leer el comentario. Bueno, esperamos que la encuentre pronto, Horacio. Las telas que ardían después de la muerte de esas 129 mujeres en esa fábrica textil 1908, las telas que ardían eran de color violeta. El humo que desprendía era del mismo color, por eso se eligió dicho color para presentar el Día Internacional de la Mujer y de todo el movimiento feminista. El color violeta es muy utilizado. El violeta, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho. Simboliza su conciencia de libertad y dignidad. Miren lo que significa el color violeta. El color violeta, hermanos,
Es el lado femenino de Satanás, usado en el ocultismo. Miren hacia dónde va, ¿sí? Sí, es importante e interesante esto, hermanos, perdón. Nada sucede por casualidad. Nada. Nada sucede por casualidad. Es cierto, hay mucho abuso, hay mucha violación y merece castigo. Sin embargo, cuidado con el activismo y el empoderamiento de la mujer que se hace fuera de los principios de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. El color violeta es usado en el ocultismo como el lado femenino de Satanás. Por eso usan el color violeta. Y todo el que usa el color violeta en su organización, en su templo, con pañueletas, con recuerdos, todo simboliza que está a favor del movimiento feminista. Hay mucha inocencia en eso. Hay mucha inocencia, hermanos y hermanas. Cuidado que las envuelvan en estos movimientos, porque esto las atrae y les da una identidad. Cuidado con esto. Tiene que ver con el ocultismo. Aquí están, miren, hermanos, las mujeres. El violeta es el color de la magia por excelencia. Es un color secundario y por lo tanto dual y contradictorio. Representa lo secreto, lo oculto, la fantasía, la transmigración de las almas, y es algo esotérico. Así que no es correcto. Cuando ustedes vean eventos, programas especiales con este color, es apoyo total al movimiento feminista que viene del ocultismo. ¿Sí? La vibración violeta puede ejercer fuertes influencias. Es además el color de la superstición. Simboliza el lado inquietante de la fantasía y el anhelo de hacer posible lo imposible. Y cuando ustedes ven entonces estas cosas en cualquier organización, estos son los adventistas como conferencia, cuando usan estos colores precisamente, le están dando paso y pie y respaldo al movimiento feminista, ¿sí? Tengamos mucho cuidado porque lo usan mucho en el departamento de damas adventistas, y las damas católicas usan exactamente lo mismo. Entonces, cuidado hacia dónde conducen a las mujeres cristianas. Dentro del activismo del movimiento feminista destaca también algo muy importante, hermanos, que es la libertad y el derecho a su cuerpo, dicen ellas, y cuando haya que hay un error, porque el derecho a nuestro cuerpo es de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, es de Dios? Por tanto, nosotros tenemos que cuidar el templo de Dios. Sin embargo, ellas dicen que tienen derecho de abortar, y ese es un proyecto satánico, genocida, respaldado por las instituciones del mal, y el movimiento feminista promueve todo esto. Indudablemente tenemos que mencionar esto, y no es una crítica, es una información acerca de lo que sucede aún en la Conferencia General Adventista. El pastor Neil Wilson, cuando dijo en el 1970, el presidente de la Conferencia General, que los adventistas se inclinan hacia el aborto en lugar de combatirlo. Y todo esto con la noble causa de combatir el hambre y la sobrepoblación. Desde los años 70, en los hospitales de la Organización Adventista, AR, la corporación con personalidad jurídica, han practicado el aborto. Y entonces desde allí han respaldado el movimiento feminista que tiene con la liberalidad de tener derecho a su cuerpo. Nos imaginamos que cuando Dios dijo a Adán y Eva, multiplicaos y llenad la tierra, Génesis 1:28, ¿no se estaba refiriendo a los adventistas tampoco? No, no podemos, hermanos, matar y promover el aborto. La agenda, entonces, miren, vamos a explicar algo. La agenda de la ordenación de la mujer, el aborto y la agenda LGBT, una misma cosa son. El que acepta una irrefutablemente acepta las demás, tal como el que viola un mandamiento se hace culpable de todos. En el hogar de Dios hay un sacerdote que se casa con una mujer. Cuando esta unión se da, llega la vida.
Cuando usted intercambia los roles o tan solo mueve uno de ellos, llega la homosexualidad, el lesbianismo y la muerte. Es el movimiento feminista que está detrás de la ordenación de la mujer en las iglesias. Por eso hay un proyecto de ordenación de pastoras en la organización adventista, y que ya hay decenas de pastoras. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Del movimiento feminista, pero ese movimiento también está respaldado por el movimiento ecuménico del que hablamos ayer. Porque si ustedes revisan, ahorita voy a ver si me da tiempo revisar lo que queremos revisar, de que en todas las denominaciones se está aceptando las pastoras. Entonces, hace algunos años, a raíz de lo que pasa en los hospitales de la Conferencia General del Movimiento Adventista, de la Organización Adventista, es importante que hasta se han hecho protestas contra la Conferencia General. 2 hospitales donde se practica el aborto manifestaron, antiabortistas protestaron ayer en 2 hospitales. Eso fue en el 2015. Sabemos que en los hospitales adventistas se practican miles de abortos cada año. David Gates, el pastor, dijo que Loma Linda es uno de los hospitales donde se practican más abortos en los Estados Unidos. Y Loma Linda pertenece a ese sistema de Advent Health. Entonces, hermanos, hay algo muy importante que mencionar aquí. Es tan interesante que ¿por qué practica el aborto? ¿Por qué permite el aborto la Conferencia General? Por una noble causa, dicen ellos, de combatir el hambre y la sobrepoblación. Líneas de el pastor Ted Wilson son las mismas líneas que manejan las Naciones Unidas y que maneja el movimiento feminista. Entonces, ¿dónde está metida la organización? ¿Dónde está metida la gente que está dentro de un sistema que promueve todos estos activismos que vienen de Satanás? Es triste. Así es, y por eso están ordenando pastoras, por eso han hasta ordenado homosexuales. Hermanos, esto es algo muy importante y delicado. Da vergüenza mencionarlo. Hasta han habido protestas en los hospitales. Sabemos que esto está sucediendo. Entonces, esto viene a raíz de un movimiento que se llama, ayer estudiamos acerca del movimiento feminista, hermanos. Ayer estudiamos acerca del movimiento feminista. Si me puedes colocar a mí más cerca, no me veo ahí. Un poquito más y luego regresas a la pantalla. Hermanos, la Conferencia General está comprobado y aún dicho a veces por ellos, pertenecen al movimiento ecuménico. Está en la Conferencia General y dentro de esta foto destaca un pastor adventista, quien lo representa, y entonces al estar ellos, sí es cierto, hay otros medios de control de natalidad, no el aborto. Gracias, hermana Gloria. Y hermanos, entonces al estar involucrados en el movimiento ecuménico, el movimiento ecuménico no le interesa las normas, no le interesa los mandamientos de Dios, no le interesa, y al no interesarle los mandamientos de Dios, ¿dónde queda? No matarás. Y dentro del movimiento ecuménico, hermanos, hay una disgregación de la familia, aceptan homosexuales y lesbianas, y también aceptan, en lugar de pastores, aceptan también pastoras. La teología de la ordenación de la mujer, según la revista adventista, nos habla precisamente acerca de que se hace a causa de la cultura. Por eso la Biblia no menciona la ordenación de la mujer como sacerdota. O sea, ellos tratan de acomodarle y darle un giro especial y están haciendo una nueva teología que está en contra de la palabra de Dios, de un escrito está. Cuando la Biblia específicamente está mencionando que nuestro mediador y sumo sacerdote es Jesucristo hombre, dice. Jesucristo hombre, lo dice claramente. Y hermanos, la misma teología y la alta crítica adventista sí, hermana Gina, gracias.
Ellos están haciendo todo esto. Por eso cuando nosotros hablamos, hermanos, no estamos hablando al aire, ni tampoco estamos atacando a la iglesia. No, queremos que la iglesia despierte y vuelva, ¿sabe qué? A la palabra de Dios. Que la iglesia, hermanos, amamos la iglesia porque Cristo la ama. Que la iglesia regrese a los escritos, a los testimonios, de tal manera que no se deje llevar por las políticas de Satanás, que induce a los líderes a hacer cosas irracionales y cosas pecaminosas, que las respalda con textos fuera de contextos. Hermanos, la ordenación de la mujer no está respaldada, como pastora, no está respaldada en la palabra de Dios, y no estamos menospreciando a las mujeres porque pueden ser maestras, secretarias, médicos, misioneras, diaconisas, pueden hacer una serie de actividades bonitas, enfermeras y muchas cosas importantes de servicio en la iglesia. Pueden ser directoras de algún departamento, departamento de Dorcas. Pero ¿saben qué? Nunca menciona que hay un don del ministerio para mujeres. Solamente se menciona al varón que pues representa el sacerdocio del Señor Jesucristo. Todas estas cosas. Y hermanos, hay una gran confusión dentro de la organización adventista, porque se han seguido preconceptos o ideas personales. El pastor John Paulson, el pastor Ángel Manuel Rodríguez, el pastor Finley, los demás, el pastor Bullón, todo lo que es línea liberal dentro de la organización. La Universidad Andrews, la Conferencia de California también, donde hay liberales. ¿Saben una cosa? Se dan contextos y usan las palabras bonitas y las acomodan para acomodar su liberalidad y la infiltración de los conceptos claros que Dios ha dejado en su palabra. Hasta el pastor Bullón, que a tanta gente le gusta y es su ídolo, pues también él está a favor del pecado y del movimiento feminista, ¿sí? Diciendo que es una cultura que sí se puede. Hermanos, la Biblia es muy clara. Así dice Jehová. La ordenación de la mujer es un peligro para la unidad de la iglesia, porque esto ha traído precisamente mucho desmembramiento. En los Estados Unidos, especialmente en la división norteamericana, ha habido desmembramientos hasta de uniones totales, hermanos. Totales desmembramientos, porque hay líneas apegadas a la Biblia, a la palabra de Dios, pero hay un grupo de líderes que está apegada a la alta crítica, que es un concepto muy humanista, que es un concepto muy secular, que es un concepto muy modernista, donde ya no toman en cuenta la Biblia ni la palabra de Dios. Ya no se toma en cuenta. Y entonces esto trae un conflicto tremendo. Y hermanos, es importante destacar que eso de la ordenación, que es un peligro para la iglesia, viene precisamente de una historia. Voy a ponerlo aquí, me parece que aquí está. Sí, aquí está. Sí, que fue un cisma desde el año 2015, porque hicieron monumentos de ángeles con senos. ¿Imaginan ustedes? Ángeles con senos. Trajo una situación, una controversia para poder empoderar a la mujer dentro de la organización adventista, usando estos textos y tratando de llevar, hermano, quiero mostrarles aquí unas imágenes que nos van a ayudar, de que ganaron, que consumieron millones de diezmos tratando de la unificación ecuménica. El liderazgo estaba en pleito y grandes gastos de diezmos por la ordenación de la mujer. ¿Sí se ve esto en la pantalla, Mila? ¿Completo? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ¿cómo Satanás jugó con este sistema de tal manera que gastaron más diezmos en una decisión que en la predicación del evangelio? Y cisma a la vista, ordenación de la mujer, el zarandeo de la conferencia general. Y entonces encontramos que todo esto está pasando, y no solamente es la conferencia general, la iglesia luterana, la iglesia episcopal,
una líder de los luteranos, la cabeza de la iglesia episcopal, ahí está, la ordenación de la mujer, las pastoras evangélicas, la pastora más rica del mundo, Miriam Picconi y Wanda Russell, ordenadas como católicas. También, aunque el Vaticano rechaza, pero por debajo del agua permite la ordenación de sacerdotas, también católicas, y si todo el mundo evangélico, Dice Regina Cofre que le han dicho mucho que atacas a la organización adventista y los líderes están mal, ellos tendrán que dar cuenta. Sí, es cierto, hermanos. Nosotros no estamos moviendo a la organización, pero sí tenemos que denunciar lo que pasa para que la gente inocente, incauta, no siga siendo engañada. Y el que quiera estar ahí, hermanos, es su decisión personal. Pero tenemos que decir la verdad. Para eso fuimos llamados, hermanos. No podemos ser diplomáticos ni políticos, que es el cristianismo y la predicación para este tiempo. Hermanos, yo no estoy atacando a la iglesia, pero la organización se ha corrompido. Y eso ustedes lo pueden buscar en muchas partes y en muchos documentos está declarado esto. No voy a repetir lo que dije, pero abogan por el movimiento feminista, abogan por el aborto, abogan por muchas cosas, por la igualdad de género también. Es espantoso lo que sucede. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Por esa razón hay grupos independientes que ya no comparten con ellos, y no solamente aquí, hermanos, en todo el mundo, y especialmente en los Estados Unidos, repito, se han quitado de la organización hasta uniones enteras. ¿Por qué? Porque no comparten el movimiento liberal que se ha metido allí, y quitando los puntos y principios, hasta Elena G. de White la han menospreciado bastante. Entonces, el movimiento feminista, hermanos, entró a la conferencia general. Y esto ya el profeta Isaías hablaba un poco acerca de esto en sus tiempos. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen su curso y sus caminos. Bueno, ya hay una pastora, Rebecca Biglar, que fue la primera en los Estados Unidos, la primera presidenta de una conferencia en California, que fue ordenada. Una mujer ha sido nombrada como presidenta después de 150 años, eso sucedió hace 5 años. La pastora Sandra Roberts fue elegida por 72 votos, otra ordenación. Y las mujeres han tenido tanto empoderamiento que pueden pasar a las plataformas con pantalones y desafiar los principios y las normas. Díganme si eso es correcto. Y quizá me puedan criticar porque estoy hablando de la organización, hermanos, pero hay principios y normas que establecidos para la iglesia y para el orden y el caminar del cristiano adventista. No es posible permitir y dejar esto, y lo están permitiendo, ¿sí? Como dice la hermana Gloria Alvarado, hasta apoyan y dan puestos a iglesias a homosexuales. Sí, eso es cierto. Entonces, no me preocupa que me digan que hablo acerca de ellos y de los dirigentes, porque están cometiendo error y ¿saben por qué razón? Porque lo que están haciendo los líderes, hermanos, no es personal, no lo están haciendo solos ellos, están involucrando a toda la iglesia que es de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién va a defender la iglesia? Hay que denunciar el pecado y darle el nombre que se merece, pero nosotros tenemos que decirlo. Por eso, el que quiera callar, que calle, pero hay que hablar y decir la verdad. En la conferencia del 2015, hermanos, la conferencia general que fue en San Antonio, Texas, se votó la ordenación de la mujer y la mayoría dijo que no se iba a ordenar mujeres. Dijeron que no se iba a ordenar. Pero ¿saben una cosa? El presidente dijo, la iglesia queda unida, y tomó su voto, pero a los 2 meses empezó la ordenación por allá, por acá, por allá y por acá. Le mintieron a la iglesia. Yo no puedo entender eso, hermanos. No me mintieron a mí, porque yo no pertenezco a la organización, pero le mintieron a todos los que pertenecen. Si les dijeron que no iba a haber ordenación, luego entonces han respondido los dirigentes de la conferencia general diciendo, bueno, cada división toma sus decisiones y todos están ordenando pastoras. Aquí empezó en la división interamericana, el pastor Israel Leito y los demás pastores que están allí, a esta hermana. Entonces, ¿qué hubo con la votación? No se respetó.
pues cada quien hace lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces. Hermanos, la ordenación pastoral con apoyo bíblico es solamente para el varón. La mujer solamente se menciona como sacerdotisa de Baal, pero siempre, hermanos, se ordenaba a varones, dice la Escritura. Cientos de textos muestran que el hombre como sacerdote y pastor, Adán, se le dio la tarea de ser sacerdote de su hogar. El pueblo de Israel fundó con 12 patriarcas. El Señor Jesús llamó a 12 apóstoles y nombraron a los 7 diáconos. Hermanos, el sistema de servicio y representación del sacerdocio de Cristo se hizo en hombres. Pero bueno, ¿de dónde vienen las sacerdotisas, las pastoras que vienen de las sacerdotisas? Miren, Egipto se observa la existencia de sacerdotisa. Su actuación siempre estaba ligada con los cultos a los dioses y las diosas. Sí, es cierto, no hay que seguir a los líderes, hermanos. Miren, los griegos, en Grecia, el culto a Hestia eran jovencitas que desde que tenían 6 años se dedicaban a mantener la luz y las llamas encendidas en los altares como sacerdotisas del fuego eterno. Roma, había jóvenes mujeres escogidas desde muy jóvenes de entre las niñas más perfectas de la ciudad, las vírgenes vestales, en conjunto sacerdotisas cuyo principio función radicaba en mantener el fuego sagrado de la Vesta. La cultura celta, lo primero que habría que decir al hablar de los sacerdotisas en la cultura celta es que en el caso de su existencia se llamarían druidesas, que eran brujas. Eran brujas. Bueno, destacamos en México también había con los aztecas. Y hermanos, por esa razón, las sacerdotisas están en todas partes, pero tienen que ver con el mundo pagano. Y eso mismo cuando el obispo de Roma aluce a María y la hace corredentora por ser madre de Cristo y que a través de ella pueden ingresar al cielo también. Esta es una de las peores herejías y proyectos satánicos que está promoviendo el movimiento feminista y la ordenación de pastoras, hermanos. Terribles cosas están sucediendo. ¿Cuántas mujeres pastoras han sido recibidas? ¿Y saben cómo le llaman a las vírgenes? Divinas pastoras, corredentoras, en todas partes del planeta. Pero bien debemos entender, hermanos, precisamente que todas estas cosas vienen del movimiento ocultista, del movimiento luciferiano. ¿Sí? Aquí voy a destacar nuevamente, me voy a las otras diapositivas para que podamos entender las cosas para poder continuar. Hermanos, entonces, toda la ordenación de la mujer, hermanos, es un peligro. Ya ha dividido y se ha perdido la unidad de la iglesia. Por eso entonces en varios países como Chile se habla de las damas rosadas. Y los líderes adventistas hacen un llamado con respecto a la ordenación de la mujer. Es un abierto movimiento feminista. Hermanos, nosotros no somos feministas, somos adventistas del séptimo día. No podemos meternos en ningún activismo que esté promovido por el mal. El 28 de febrero de 1909, un grupo de mujeres socialistas de Estados Unidos de América organizó la celebración del primer Día Nacional de la Mujer. Ese día las mujeres se manifestaron por su derecho al voto y por su derecho económico. Un año más tarde, en la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, se declaró el primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La celebración de este día fue extendiéndose a otros países. Rusia comenzó a celebrarlo en 1917, China lo hizo en 1922 y en 1936 se conmemoró en España. Sin embargo, no fue hasta 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas, otra vez, esto que maneja el mundo, institucionalizó el Día Internacional de la Mujer. Los objetivos redactados por la ONU en aquel momento siguen en vigencia: justicia, igualdad, paz, desarrollo de todas las mujeres. Miren todo lo que están haciendo en las huelgas. Así que el 8 de marzo
destaca como el Día Internacional de la Mujer, y todos los siguientes días, desde 1908, 1909, 1910, 1917 hasta 1975, en los últimos años, el 8 de marzo ha adquirido una gran importancia social junto con la superación de las brechas salarial, además de la repartición equitativa de los ciudadanos. Muchos de los órganos de dirección de estas organizaciones están dominados por el hombre. ¿Están dominados por quién? El hombre es el que está empujando el movimiento feminista, hermanos. Ellos son los que están empujando. Ahorita van a ver quiénes son los que están empujando la ordenación de pastores, de pastoras. Muchos de los órganos de la dirección de estas organizaciones están denominados por los hombres. Por lo tanto, muchas feministas exigen un número igual de hombres y mujeres en la cúpula de estas instituciones como un medio para promover la igualdad de género. Estos y otros logros prácticos del marxismo sobre la cuestión de la opresión de las mujeres puede atribuirse al vínculo inseparable entre el movimiento obrero y la lucha por el socialismo. Hermanos, ¿de dónde viene todo este movimiento? Este movimiento hermanos, viene de un movimiento satanista. Esto viene de allí. La mente, quien diseñó todo este proyecto se llama Satanás. Como él usó a la mujer al principio y le dio efectividad para que el pecado entrara, la condecoró para que fuese un instrumento del mal en muchas culturas. Y entonces, para contradecir el sacerdocio de Cristo Jesús, inventó a las sacerdotisas en muchas culturas que luchando por la igualdad de género están luchando contra el sacerdocio de Cristo. Las mujeres que han aceptado ser pastoras y pastoras ordenadas no se dan cuenta cómo Satanás las está usando como instrumentos para poder destruir el sacerdocio, del Señor Jesucristo. La imagen y la intercesión especial que se hace a través de las Escrituras y del Espíritu de profecía por medio del Señor Jesucristo destacan tan importantes y solemnemente, de tal manera que no hay menosprecio a la mujer, solamente se hacen en los roles que el Señor ha dejado para su pueblo, para todo el mundo. Viene de un movimiento satanista, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. La tesis doctoral del historiador sueco, quien escribió este libro, Las religiones Per Fandel, publicada bajo el título El feminismo satánico, señala que las personas que se encuentran en los orígenes del feminismo, la homosexualidad, la teoría del género, tienen a Satanás como sustentador de sus ideas, y él es el quien imprime su sello en lo que hoy se denomina opción sexual. Esto viene en este libro, hermanos, Satanismo y Feminismo. Viene de allí y hay que ponerle atención. Enfrentándose al orden establecido por Dios, se desprende del libro de Faxnell que las ideologías revolucionarias que irrumpieron durante el siglo XIX, como el feminismo y el homosexualismo, cultivaron el satanismo. A tal punto que miren cómo dicen: Virgen María, aborta a Cristo, hazte feminista. Es algo satánico. Eso. En Pakistán, el levantamiento de miles de mujeres para buscar sus derechos. Rusia, por el contrario, haciendo lo mismo. Filipinas, Corea del Sur, Arabia Saudita, China, Bangladesh, Nepal, la India, todas pertenecen a las sociedades secretas y responden a una agenda mundial del control total. Amazonas y pioneras del feminismo. Estas líderes son la parte más siniestra del feminismo y se hacen llamar lideresas, inventado por sus patrones. Durante la liberación sexual de la mujer en los años 60 se dio la mayor cantidad de casos de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados entre la población femenina, primer fruto de la predicación feminista. Luego, en la década de los 70, con la legalización del aborto en los Estados Unidos, el feminismo le inculcó a las mujeres que el filicidio es algo normal. ¿Qué es eso? Matar a sus propios hijos es normal.
y desde allí la psiquiatría viene estudiando un escalofriante síndrome entre las mujeres, el síndrome posaborto, depresión, ansiedad e intentos de suicidio. El empoderamiento de la mujer continuó gracias al mundo del cine, la pornografía en los 80s. A través del cine, las mujeres entendieron que podían ser maníacas, promiscuas, traidoras y adúlteras. Todas estas mujeres son altamente manipulables, solo necesitan algo en lo cual enfocar su odio y frustración, y el feminismo se lo proporciona. La fuerza del feminismo radica en el odio, porque es una ideología de odio. Es que las bases del feminismo están en el concepto de lucha de clases, rebelión contra el poder. Esto viene de Lucifer, que es trasladado al entorno familiar a fin de que la mujer adopte el modelo masculino del éxito social, económico, intelectual y profesional, liberándose radicalmente del rol procreadora, educadora y guiadora de la próxima generación. En última instancia, es la destrucción de la familia. Se trata de un plan trazado desde las décadas atrás. La lógica del feminismo proaborto también amenaza con eliminar las realidades biológicas de la masculinidad y la feminidad en una sociedad sin sexo, sin etiquetas, sin género. Por eso hay tanto lesbianismo en esos movimientos. El feminismo actual parece cultivar un tipo de igualdad que se vincula con la androginia impuesta por el Estado, donde la mujer debe rendir cuentas al Estado moderno en lugar de rendirle cuentas a sí mismas, a Dios y a su familia. Pareciera que la única elección del feminismo liberal es el permitir las mujeres matar a un niño en el vientre de la madre. ¿De dónde las feministas sacaron la idea de que la vida en la familia necesita revolución? ¿De dónde? ¿Entonces Dios está equivocado? ¿Entonces la Biblia está equivocada? ¿Entonces los testimonios están equivocados? Hermanos, tenemos que despertar hacia estos puntos. No debemos discutir, vamos a los principios fundamentales y de saber que estamos en los eventos del tiempo del fin, en los eventos finales, y que vendrán una confusión tremenda para poder entender las cosas, de dónde vienen y hacia dónde van. Todo viene de los especialistas de la revolución marxista que Satanás ha usado. En su tratado de 1884, El origen de la familia, la propiedad privada, el Estado y el mejor amigo de Karl Marx, el coautor Friedrich Engels firmó que la familia burguesa, con su división del trabajo, los hombres trabajan, las mujeres cuidan a los hijos, era uno de los mayores obstáculos para el logro de una sociedad socialista. Miren hasta dónde han llegado. Engels sostuvo que esta barrera debe ser desmantelada, alentando a las mujeres a verse a sí mismas como una clase oprimida. Engels sostuvo eso, como trabajadoras de las fábricas explotadas que deben participar en la lucha de clases marxistas en contra de sus padres y maridos. Por supuesto, la lucha de clases en el lugar de trabajo ha sido condenado por numerosos papas, obispos de Roma, incluyendo a León XIII y Pío XI. La aplicación de este principio socialista en las relaciones íntimas de la familia es aún más destructiva. Las mujeres que aceptan este principio deben dejar de ver a la familia como una unidad de objetivos comunes. Se acabó el término familia. En cambio, sentirse moralmente justificadas en búsqueda de sus intereses egoístas, en detrimento no solo de sus maridos, sino también de sus hijos. O sea, me estorban, déjenme hacer mi vida, déjenme crecer, déjenme desarrollar. Ya no quiero cuidarles, ya no quiero educarles, ahora quiero ser yo. Cuidado con eso que están diciendo muchas. Si los propios hijos de una mujer pueden ser sus enemigos, no es de extrañar que las feministas respalden la anticoncepción y luego el aborto como requisitos fundamentales para el progreso de la mujer en la sociedad. Las palabras de las líderes sufragistas revelan que, al igual que Engels y Marx, querían acabar con los roles familiares tradicionales. Los sufragistas no convocan a la sociedad a valorar la particular insustituible contribución de la mujer como madres y maestras de jóvenes que a veces por necesidad tenían que trabajar fuera del hogar. En su lugar pidieron a las mujeres rechazar su vocación natural para vivir como hombres. ¿Sí? Fíjense bien lo que están haciendo. Por eso vemos tantas cosas que no son normales. Isabel Martínez dice que se puede mandar la predicación por PDF.
Sí lo mandamos, el que quiere ese material se lo vamos a mandarnos. A ver si lo... Bueno, aquí tengo un técnico que a ver si me ayuda para ponerlo en PDF y con gusto se los mandamos, hermanos. Queridos hermanos, esto es una realidad. En 1968, pero antes, en su lugar pidieron a las mujeres rechazar su vocación natural para vivir como hombres. En 1968, la líder sufragista Elizabeth Cady Stanton, ella misma, casada y madre de 7 hijos, abogó por el control de la natalidad y equiparó el matrimonio tradicional con la prostitución. Ninguna mujer debe ser autorizada a permanecer en casa y criar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente diferente. De la anticoncepción al aborto, reducir la plaga de las familias numerosas entre los grupos de inmigrantes étnicos menos aptos que estaban llenos de las ciudades de Estados Unidos. Las feministas que comparten la preocupación eugenésica de Sanger para la creación de una raza humana superior a través de la reproducción colectiva, influyeron en la aprobación de leyes en 3 estados americanos requiriendo la esterilización de los que caían por debajo de la determinada norma de las pruebas de coeficiente intelectual. ¿Se imaginan ustedes? Racismo aparte y destrucción de los que tienen menos posibilidades. Sin embargo, por los años 1950, 1960, muchos católicos también habían aceptado la premisa feminista, que las mujeres deben ser liberadas de la carga de tener hijos para ocupar su lugar justo a los hombres como sostén de la familia. Ahora, la corrección política ha llevado a los Estados Unidos a aprobar potencialmente la inclusión de las mujeres en la primera línea de combate del ejército. Miren hasta dónde han llegado. Cuando sucede miren los estudios que han hecho el mismo ejército. El Cuerpo de Marina encargó un estudio que encontró que el 25% superior de sus reclutas mujeres más fuertes estaban casi a la par con los reclutas masculinos más débiles, o sea, el 25% inferior. Las mujeres sometidas a la formación marina de nivel inicial eran 6 veces más propensas a sufrir lesiones, incluyendo especialmente altas tasas de lesiones musculoesqueléticas debido al movimiento de cargas pesadas. La mujer no fue hecha para eso. La Biblia dice que es como un vaso frágil. Y hoy quieren hacer cosas extraordinarias. Toman asteroides, hormonas y se hacen fuertes, hermanos. Hay muchas cosas antinaturales. Tenemos que volver a los principios, a los orígenes de Dios. Incluso las mujeres que parecían con un ajuste espectacular todavía tenían fracturas pélvicas en marchas largas con un equipamiento militar estándar. Las unidades de género mixto eran más lentas y menos letal, tenían más bajas. O sea, no fueron hechas para eso. Con todo respeto y porque las apreciamos y las respetamos, pero tenemos que ir a los principios para saber que no las manipulen. ¿Sí? No estamos en contra también de si una mujer trabaja y es el sostén de la familia único, si está separada, divorciada, fue viuda. No estamos en contra de eso. Hay que apoyar a las mujeres en ese sentido. Sin embargo, en el movimiento que tiene que ver con la liberación y para hacer justicia, en eso sí hay desacuerdo porque no va de acuerdo a los principios de Dios. De ninguna manera. Ciertamente las mujeres pueden ser valientes, patrióticas, sacrificadas, pero el cuerpo de la mujer no fue construido para combate. Las mujeres son fisiológicamente imponentes, pero no en una forma adecuada para ser soldados. Las feministas modernas se llegan a pensar en estas diferencias y lo rechazan con ira como determinismo biológico, o sea, se enojan. Yo sé que están molestos o molestas muchas de las que estoy mencionando todo esto, pero no es asunto mío. Es un estudio especial para entender los principios y el consejo divino, los consejos de los principios de Dios. Miren de dónde viene todo este movimiento y quiénes están empujando hacia eso para destruir la familia y al género. La mafia Rockefeller financia el feminismo para destruir la sociedad. Ellos, con el plan LBTG, con el movimiento feminista, el empoderamiento de muchas áreas de la vida, ya vamos a hablar acerca de el humanismo en los animales, todo lo están tramando para destruir el orden que Dios puso en
en la primer pareja y que debió haber sido así hasta el día de hoy. Sin embargo, lo movieron. Satanás está atrás de todo esto y los Rockefeller son los que están financiando. Ven el montón de mujeres y miles y millones de mujeres que marchan. No los dirige una mujer, los empuja un hombre. Y no que están en contra del hombre, porque le obedecen al hombre. Mejor obedezcámosle a Dios. El movimiento feminista y la programación mental de las mujeres creado por la CIA y financiado por los Rockefeller están manipulando, están usando a la mujer para la desestabilización de los sistemas y sacarlas del principio divino. El patriarcado empresarial, motor del feminismo, ellos son los que están induciendo a las mujeres, los que dan grandes cantidades de dinero para desestabilizar el gobierno, los gobiernos y las religiones. Por eso también hay pastoras destruyendo la fe y los principios. Hermanos, las celtas, las mujeres celtas, las sacerdotisas celtas, que eran brujas, druidas, ellas eran despiadadas en batallas. Y cuando los hombres, la historia menciona esto, no sé si lo tenga ahí, sí, menciona esto, que cuando las naciones iban a pelear con los celtas y cuando venían los ejércitos a encontrarse, pero cuando las naciones ajenas a los celtas, o sea, los que iban a luchar contra los celtas, veían que venían mujeres en la guerra, huían, no se quedaban. Les tenían miedo porque ellas eran despiadadas en batalla. Porque ellas eran brujas y estaban poseídas para batallar y para matar. Las mujeres son nobles, son sencillas, son dóciles, son humildes. Pero si alguien se despega de Cristo, de la Biblia, de los mandamientos de Dios, Satanás las toma y con su nobleza de ellas, en actos que pueden ser más de hombres que de mujeres, son peor que los hombres. En actos criminales, en actos de venganza. Aunque luego se arrepientan, dicen ellas, pero ya lo que lo hicieron, lo hicieron. Entonces, ese carácter que Dios diseñó como ayuda idónea para el hombre, Satanás lo distorsiona y lo hace terriblemente para el mal. El empoderamiento de la mujer, su liberación y tratar de ocupar los mismos espacios del hombre a través del movimiento feminista y luego la ideología de género fueron los elementos principales de esta situación de hoy en Occidente. El decaimiento de la familia, el transexualismo, la homosexualidad, la baja de la natalidad porque las parejas no quieren concebir abortos y anticoncepción. Estamos viviendo los horrores del feminismo extremo, el feminazis, hermanos. Cuidado con este movimiento también. Esta es lo que presenta el mundo hoy. Este color tiene un significado histórico que se remonta a las primeras manifestaciones de igualdad por el voto y por tantas otras cosas y por el símbolo de equidad y de género. Las marchas por el aborto legal en Ciudad de México avanzan sobre avenidas de Reforma a la altura del Senado y de la República y se dirigen rumbo al Zócalo. Mujeres lesbianas invisibles atrás de este movimiento. Teología feminista, feminismo de igualdad, feminismo lésbico, feminismo masculino, la nueva andrógina. Hermanos, la teología feminista de igualdad, feminismo lésbico, feminismo masculino, la nueva andrógina. Juana Inés de la Cruz, Sor Juana, feminismo en tiempos del oscurantismo también se hizo. Pero miren qué pasó, qué está pasando en España con el movimiento feminista. España, el reino del terror de la dictadura de género, 1,5 millones de huérfanos. Precisamente la sodomización, homosexualización de la humanidad con la toma del poder por el feminismo y el homosexualismo, los nuevos fascismos del siglo XXI. 1,5 millones de huérfanos, porque las mujeres andan luchando por sus derechos y peleando con los géneros.
Qué triste situación y desestabilidad. El feminismo, hermanos, una inversión estándar de los estándares bíblicos totalmente distintos. Están contra la Biblia. Las feministas están contra la Biblia como producto de opresión femenina, afirmando que las escrituras tienen prejuicios contra los derechos y las aspiraciones de las mujeres. La campaña del feminismo para la igualdad plena prepara la base para la ordenación de las mujeres. Aquí viene el problema en la ordenación de la mujer, hermanos, que es respaldada por grandes líderes y evangelistas adventistas, donde no es otra cosa que apoyo al movimiento feminista y a el movimiento ecuménico. La oposición fundamental de esta ideología frente a la enseñanza de la Escritura sobre la distinción de roles entre hombres y mujeres en la iglesia lleva a algunas feministas a promover el lesbianismo, la brujería y redefinir y feminizar a Dios, a impulsar de manera indiscriminada el lenguaje no sexista. A cuestionar la inspiración y autoridad de la Biblia, adoptar la alta crítica e interpretar la Biblia e incorporar los ministerios de la mujer en los ministerios feministas. Imagínense hasta dónde se ha llegado. Empezaran a ordenar pastoras sin investigar cómo, quién y cuándo, y de repente sale una pastora lesbiana adventista, la misma que no aguantó su conciencia y se declaró lesbiana y renunció al ministerio, al pastorado de las mujeres. La pregunta fue, ¿cuántas más hay así? ¿Cuántas más hay así? Hermanos, aún el asunto del bautismo, que fue recomendado solamente para los hombres, no para las mujeres. No hay ningún bautismo en la Biblia, ni en el espíritu de profecía que haya realizado una mujer, ninguno. Su propio sistema metabólico, y esto no es discriminatorio. Dios las hizo en roles especiales para el servicio hacia Él, pero no en el área sacerdotal ni en el área ministerial. Si sucede que alguien va a bautizar en una ocasión de emergencia y la mujer está en su ciclo mensual, no podría hacer esto. Entonces, el sentido común debe decirle a la gente que los roles de la mujer son otros, diferentes a los que Dios dejó para el sacerdocio y para el ministerio. ¿Qué ha pasado con la ordenación de la mujer o la pastora en la organización adventista? Pues esto pasó, se destruyó, se desbarató, se dividió, porque se olvidaron del así dice Jehová y solamente adaptaron conceptos de la alta crítica y de la nueva teología. Por eso la Escritura dice claramente acerca de aquellas que son pastoras: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. No necesita, mujer, hermana, amiga, empoderarte o decir que eres más y sacar tu temperamento. La mujer que es temerosa a Dios, la que teme a Jehová, esa será alabada. Isaías 3, 12 al 15. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen sus caminos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Hermanos, todas estas cosas son un señalamiento de que estamos entrando ya desde hace algunos años a un descontrol de la esfera primordial de una institución del Edén que tiene que ver con el matrimonio y los géneros, que eran dos, varón y hembra. Pero hoy en día todo esto nos indica que los acontecimientos de una desestabilidad social, moral, de una desestabilidad familiar, nos están llevando a menospreciar los principios divinos y el cielo. Quizás esto no guste, no es tan fácil, pero esta es la verdad. Nos muestra que una de las señales, según Mateo 24, es la inmoralidad y el bajar los principios y las normas, y el amor de muchos se enfriaría. Por eso habría demasiada injusticia y corrupción. Esto nos muestra que Cristo viene pronto, de tal manera que tenemos que asumir nuestra responsabilidad para hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Repito lo que dije al principio: las mujeres, las damas, esposas, madres, hijas, hermanas, son respetables, deben ser reconocidas, tienen un rol especial en el plan familiar, en el desarrollo social,
en la iglesia. Y es tan importante que bajo el temor de Dios, sus dones y talentos sean para la gloria de Dios. Pero no pueden ser sacerdotisas, no pueden ser pastoras. No existe esa línea, ni esto es cultural, porque la Biblia está sobre toda cultura. Es de principios y tenemos que vivir bajo un así, dice Jehová. Cristo viene pronto. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga y que podamos comprender esta situación tan importante, tan necesaria, tan urgente, porque hay mucho engaño y muchas cosas falsas y muchos activismos de los cuales, como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, de la verdad presente, no podemos pertenecer ni estar al frente de un activismo del tiempo del fin, porque Satanás está moviendo al mundo para el mal, en medio de engaños y sutilezas, en medio de buscar justicia, libertad, unidad, paz, amor, reconocimiento. Satanás está envolviendo al mundo con cosas, con garantías, de tal manera que al final estén en contra de la ley de Dios. Que el Señor les ayude. Vamos a cantar un himno para finalizar y podamos hacer la última oración. Si tienen alguna petición, hermanos, con toda confianza, escríbanla para que podamos orar por ellos. Vamos a cantar el himno 127, como Jesús no hay otro amigo. ¿Saben? Él es el único que va a resolver los problemas, las injusticias y todas las inconformidades. Jesús resuelve todo y Él es nuestra justicia. Como Jesús no hay otro amigo, y uno hay, que lleve nuestro dolor consigo. Y uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno. Ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, y uno hay. No es tanto que haya desamparado, y uno hay. Oh pecador que haya rechazado, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. Amados hermanos y amigos que nos escucharon, como Jesús no hay otro amigo. Nada ni nadie puede resolver lo que Cristo, lo que Él sí puede resolver. Así que, gracias a Dios, y estamos para servirles
Nadie va a resolver. Ya estamos en las finales y pues tenemos que irnos acomodando para el cielo. La justicia verdadera es de Cristo Jesús. Sin embargo, no podemos cometer errores también y tenemos que hacer lo correcto. Pero no se metan en ningún activismo, por favor, porque Satanás está engañando a las multitudes, a todas y a todas las denominaciones. Vamos a orar en esta, es este lado aquí. Sí. O esta, ¿sí? Vamos a orar por algunas peticiones importantes, por Floribel y su bebé que está por nacer, la hermana Elisa de Coatzacoalcos, la salida al campo, por nuestros hijos también, por Irma y por Luis, por la verdad presente, por Leonor, que pide oración por sus hermanos y por la salud, por Alex y familia, Manuel y Marta. También aquí nos pide por Adelita, la venta de su casa, por Sergio, por Lorena, por Tamara, por Valentín, por Magali, por su hijo, y la salud de Vivian y la salida al campo. También, gracias hermano Froilán, vamos a orar por Moisés Eusebio y su familia allá en Puebla. La hermana Meni nos pide eso allá en Matamoros. Vamos a hacerlo con mucho gusto, oraremos por ellos. Hermana Belén, hermana Elisa, que Dios le bendiga también, y oramos por la salida al campo. Gracias Brothers Lopers, Dios te bendiga, para gloria de Dios. La hermana Leonor Adame por su salud. Leonor Adame, no está anotada aquí. ¿O sí? Sí, Leonor, ahí está anotada, gracias. Así es, Edison, que Dios te bendiga. Y bien, hermana Chelito, vamos a orar también por usted y por la salida al campo. Qué bueno, hermana, hermana Guadalupe, más bien. Y también la hermana Gloria, oraremos por usted. Bien, vamos a arrodillarnos para hacer la oración. Que el Señor bendiga a todos y esperamos mañana poder transmitir, estar a tiempo para llegar a la transmisión. Mañana vamos a viajar, pero vamos a viajar aquí cerca, en la ciudad de Tuxtla, y vamos a transmitir también. Y el fin de semana estaremos en San Cristóbal. Los que deseen estar allá, estaremos en la colonia Zapata, por el periférico, en la iglesia de la verdad presente del remanente. Estaremos dando un tema de la inminencia cerca de la segunda venida de Cristo, viernes y sábado. Dios les bendiga. Eterno Padre y bendito Dios, en esta hora nosotros te damos muchas gracias porque nos ayudas a poder entender los tiempos y conocer los engaños del enemigo. Pedimos tu bendición y que derrames tu Espíritu Santo para que podamos entender que estamos viviendo en los últimos días de la historia del mundo y que pronto nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos tu bendición por los hermanos de Reynosa, que tú los ayudes y los bendigas grandemente. Por el hermano Moisés Padrón, también de Reynosa. Así también por la hermana Betty Álvarez Flores, por Gloria Alvarado, por la hermana Guadalupe, hermano Maurice Dushim, por Brothers Lopers también, donde quiera que estés, hermano, Dios te cuide y te bendiga. La hermana Chelito, Jonathan y el hermano Ezequiel, bendícelos y a toda su familia. Por Floribel y su bebé que están por nacer, la salida al campo, por nuestros hijos, por Alex y familia, por Manuel y Marta, por Irma y Luis, la hermana Leonor, por su hermano que está enfermo, y también los hermanos de la verdad presente. Te pedimos por Vivian, por la salud de ella, por Adelita, también por la venta de su casa, por Sergio, por Lorena, por Tamara, por Valentín, por Magali, por su hijo, y la salida al campo y su ayuda idónea. Bueno, amado Padre,
te suplicamos por la hermana Lilia Garita y el hermano Froilán, la hermana Silvita, Dianita, Raquel, Marichuy allá en Querétaro y en Celaya. La hermana Elisa, bendícela grandemente y ayúdale, Señor, en el deseo de salir al campo. También te pedimos, amado Padre, por la hermana Meni, el hermano Orlando en Matamoros y toda la iglesia y su familia, por Edison allá en Tuxtla. También bendícelos grandemente, ayúdales. Hermana María Díaz, Mariita, bendícela, Señor. También te pedimos grandemente que los hermanos que están dormidos puedan despertar. Bendice también a Hortensia y José Luis Castillo allá en Oklahoma, por Jorge Ruiz y por Polita, que va a viajar y va a un tratamiento y mañana viaja. Bendícela grandemente. Así te pedimos, Señor, por todos tus hijos que de una u otra manera están luchando y están tratando de hacer tu voluntad. Por Elizabeth Martínez, bendícela grandemente también. Por Aida Aldana Rosado, donde quiera que estés, cuida a tu hija, Señor, y bendícela grandemente. Por María Bañuelos, y así, Señor, Enrique González, el hermano Joseito, también bendícele grandemente, y deseamos estar listos porque Cristo viene de pronto. Bendice a Estelita allá en Oregon, dale fuerza y fortaleza y prepárala en su salida al campo. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Esta noche bendice a todos tus hijos y guárdalos bajo tus alas, y que tu Espíritu Santo nos dé a todos el discernimiento y la defensa para estar en tu verdad y alabarte correctamente, grandemente. Perdona nuestros pecados, apártanos del mal, y, Señor, que esperemos solamente en ti y en tu justicia y en tu segunda venida. Permite, Señor, que este mundo no nos envuelva, pero que denunciemos las obras de las tinieblas, tanto dentro como fuera de la organización. Quédate con cada uno de tus hijos, bendice esta casa, también a Mila, sus hijos, sus nietos, y nuestro ministerio está en tus manos divinas. Guíanos a cada paso. Hemos de viajar mañana, nos ponemos en tus manos. Concédenos tu gracia y tu misericordia, y ven pronto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y manden su contacto de WhatsApp, y voy a tratar de poner esto en PDF para enviárselos, o su correo ahí también. A veces está muy pesado, por partes se los podemos ir enviando. Son 2 materiales en uno, así que, y hay videos que no pasamos, pero lo que podamos enviarlo. Y este tema queremos bajarlo también a YouTube, y también poder que lo puedan ustedes tener también. Así que cualquiera de las 2 cosas lo vamos a hacer. Gracias por estar en en este canal. Les invitamos a suscribirse para que podamos por YouTube hacerlo directo. No hemos podido hacerlo, nos faltan alrededor de 300 suscriptores, tenemos 700, así que les invitamos a compartir los devocionales que enviamos todos los días y suscribirse al canal El Reino de los Cielos. Se ha acercado un ministerio de la verdad presente para el tiempo del fin. Su servidor, el pastor Nelson Villarreal. Que Dios les bendiga. Estaremos orando unos por otros. Cristo viene pronto. Maranata.